Profe, Ujú. tengo una duda con el respecto al control que se subió las notas ayer y Mm. la pauta. Con respecto a la pregunta sobre que los cajones de naranja son considerados como inventario. Ujú. Eh, ¿Por qué serían considerados como inventario si es que la empresa vende frutas? Porque los inventarios no es solo lo que vende la empresa, los inventarios son lo que vende, los productos en proceso, las materias primas y los consumibles. Ya, perfecto. Ya, entonces, retomemos donde habíamos quedado la clase anterior. Nosotros decíamos, mira, si tú compras acciones de una compañía, lo que llamábamos, o una parte importante de los instrumentos de renta variable que mostrábamos en bolsa que podía variar significativamente por nueva información, por datos que salgan macroeconómicos, por los resultados de la empresa, etcétera, eso te otorgaba cierta propiedad. Y entonces esa propiedad además te daba cierto poder sobre la compañía. Entonces nosotros vamos a diferenciar ciertos tramos. Vamos a decir, mira, si tú tienes entre el 0 y el 20% de la propiedad de la empresa, te va a dar algo. Después vamos a decir que si tú tuvieses, voy a hacerlo, si tú tuvieses entre el 20 y el 50% de la propiedad de la compañía, va a tener otro nivel de poder. Si tú tuvieses exactamente el 50% de la compañía, entonces eso te generaría algo distinto, quizás lo más complejo, por eso lo vamos a dejar hacia el final, y eventualmente, para que alguien tenga el control de la empresa, ¿cuántas acciones debiese tener de la misma? 50 más 1. Eso. Entonces, más del 50%. ¿Se entiende? Entonces lo vamos a estratificar quizá o a clasificar en esos cuatro hitos, porque en el fondo, el primero la lógica empresarial, la lógica económica con que funcione esto va a ser súper importante. Y después la contabilización debería ser un resultado que tenga sentido de acuerdo al modelo de negocio. ¿Se entiende? Entonces uno dice, mira, si yo tengo la mayor parte de las acciones, ¿qué poder tengo? Control de la empresa. Eso es. Entonces ahí lo que estamos viendo es que tú no tienes que preguntarle a nadie para tomar esa determinación. Ojo, vamos a discutir que obviamente si tú tienes una serie impresionante de accionistas, la empresa obviamente va a tener que elegir a alguien que represente a esos accionistas. ¿Quiénes representarán a los accionistas? El directorio. Los directores. Porque nosotros veíamos empresas que tienen 1000, 2000, 5000, 10.000 accionistas. Eso podría ser que elijan o nunca se pongan de acuerdo los 10.000 accionistas. Entonces, algo que me preguntaban en la otra sección era si realmente el tener muchos accionistas implicaba tener muchos directores. No es así. Primera cosa. Si además, mientras más grande fuese la empresa, más accionistas tenía, tampoco es de ese orden. Podrías tener un solo accionista o muy pocos accionistas que tengan una cantidad importante de acciones tipo Jeff Bezos en Amazon, o podrías tener una cantidad gigantesca de accionistas que tengan una participación baja. Más bien eso depende de otras cosas, depende particularmente de la regulación que esté en los mercados de capitales. Hay que pensar que las empresas cuando parten siendo pequeñas empresas, micropyme inclusive, uno no considera que después se va a abrir a la bolsa, etcétera. Hay un crecimiento, una maduración de esa empresa y cuando llega a cierto punto del ciclo de vida de la empresa, entonces quizás llega el momento de aceptar nuevos accionistas, vender acciones, inclusive si eso llegara a la bolsa después, que son para las empresas más grandes. Entonces uno dice, mira, quizá al principio somos dos socios y listo, y nos llevamos súper bien y no tenemos ningún problema.
pero después digo, oye, tengo súper buena idea, pero me falta plata y voy a ir con tal AFP o tal compañía de seguros que va a comprar acciones de estas, pero ya la relación quizás no es tan evidente. Por una parte, porque la AFP o la compañía de seguros en realidad está invirtiendo en nombre de otros. Entonces lo que hay es un gestor de la cartera de inversiones, un portfolio manager, que quizás no tiene algo que ver o no tiene un know-how, una expertise en retail, en forestal, en salmonera, en minera, en algún rubro económico. Su expertise en el área financiera quizás. Entonces eso hace una diferencia significativa. Entonces, el cuántos directores elijo no tiene una correlación que esté directamente dada. El cómo se ha gestado la regulación depende de ciertas cosas, particularmente después del año 2000, cuando empezó a ocurrir lo que llamamos la crisis.com, que eran que las empresas de Internet, particularmente, y todo lo que tenía que ver con .com, subieron muy rápido, se generó una especie de burbuja y después cayeron. Muchos de estos, en algunos casos, fraudes contables como Enron o WorldCom que dieron lugar a la IFRS, se tuvieron que regular. Entonces, por un lado, en Inglaterra particularmente aparecía en IFRS, aunque el Consejo de IFRS, el ISB, tiene personas de todo el mundo, pero además en Estados Unidos dijeron, mira, nosotros le quitamos regulación, los dejamos hacer lo que quisieran y en realidad el mercado no se autorregula también. Entonces impulsaron leyes que eran mucho más duras, por ejemplo, para que los directores tuviesen que pagar con su patrimonio personal si le fallaban a los accionistas. Si no respondían a su deber fiduciario, que eso es que yo proteja el patrimonio de los accionistas que represento como si fuese mío. Y si yo lo hago perder plata, tengo que me pueden embargar el auto, la casa y todos los bienes personales para resarcir un poco de lo que perdieron los accionistas. Entonces esa ley, la ley Sarbanes-Oxley, que en algún momento en la Chile nosotros invitamos al senador Oxley a hablar sobre la ley, impuso regulaciones mucho más duras, que las dietas, por ejemplo, las remuneraciones que reciben los directores estuviesen ligadas a ciertos incentivos, que quizás no se pudiese ser director de dos empresas que comparten información, lo que se conoce como interlocking, así como que tú fueras el director de Coca-Cola y de Pepsi, eso podría tener un problema. Sí, es que yo soy el más experto en el rubro, sí, pero son competidores. Entonces se empezaron a regular cosas que antes sucedían, perdón, y eso supuso un desafío significativo. Entonces las empresas dijeron, uy, ahora hay que cumplir con esto, hay que cumplir con muchas cosas. Entonces las empresas se desmotivaron, por decirlo de alguna forma, de ir a la bolsa. Y eso eventualmente hizo que para que las empresas pudieran seguir levantando capital, fuese bono o fuese acciones, en una bolsa de valores donde hay mucho más inversionistas mirando, se fueron a otras bolsas. Y particularmente después de esto, año 2003, 2004, Inglaterra les dijo, oigan, yo no tengo tanta regulación. Y entonces la bolsa de Londres atrajo a muchas de esas empresas. Pero después, cuando se vino la crisis subprime, año 2008, 2009, dijeron, chuta, era cualquier cosa estas empresas, capaz que debían regularse y entonces va de vuelta. Y las empresas han ido en esa línea. Entonces quizás ciertas bolsas como China particularmente, que en un momento, digamos hace 2, 3 años, prohibió las ofertas públicas de criptomonedas, la ICO, ha puesto más regulaciones porque fue muy light por mucho tiempo, pero cuando se van desarrollando los mercados de capital, van atrayendo más cosas, tienen más desafíos en términos contables, en términos de uso de información, en términos de los corredores de bolsa, de los mercados, si yo tomo el último precio, el precio promedio, de cómo se oferta, los sistemas informáticos, millones de cosas en los mercados en que se transan las acciones, le ha impuesto más regulaciones. Particularmente hace 2 semanas, la oferta pública de acciones más grande, la IPO más grande que iba a ser de la historia, de Ant, de la parte de la empresa de FinTech, de finanzas tecnológicas, de Alibaba, iba a recaudar 35.000 millones de dólares y iba a superar a Alibaba, que es la IPO más grande, a Facebook, etcétera, que han sido de las más grandes. Y el regulador lo bloqueó, dijo, oye, te falta cumplir con esto, hay que ver estos papeleos, listo. Y esto podría desincentivar notablemente el que algunos inversionistas quieran comprar acciones de esa empresa. Entonces, toda esta regulación, por un lado, protege al accionista,
pero por el otro lado también dificulta que la empresa vaya o le pone ciertas trabas a que la empresa vaya a levantar capital. Porque como notarán, todas las locuras que hemos hablado en este curso para cumplir con IFRS, que sean unos estados financieros legibles en cualquier parte del mundo y comparable con otras empresas, no ocurre siempre. O no todas las empresas, especialmente las pymes y las micropymes, se le hace sumamente complejo poder realmente cumplir con todo ese tipo de regulaciones porque es caro. Administrativamente tengo que tener a mucho personal para eso y las pymes no disponen de esos recursos. ¿Se entiende? Entonces eso generó una idea fundamental de que si la ley no protege a los inversionistas, los accionistas, ¿cómo pueden protegerse? Si la ley no protege a los accionistas pequeños, particularmente los que tienen una acción de 10 millones de acciones, ¿qué harían para poder protegerse de esos inversionistas? ¿A alguien se le ocurre cómo protegerse de que el accionista que tiene el 50% no abuse de ti? Con el tema de los directores, ¿o no? Claro, pero los directores lo eligen los accionistas. Por eso que hay al menos una vez al año una junta ordinaria de accionistas, que ahí se votan los directores, sus dietas, las responsabilidades, cuánto asisten a comité, etcétera. Entonces, porque miren, ¿cuántos directores creen que debería tener una empresa? Uno, creo yo, un director. ¿Uno solo? Como Unos 10, 10, unos yo creo. Uno o tres. A tres. O sea, suena razonable tres. Uno, como yo nunca he visto un directorio de una sola persona, como que en ese sentido no sería un directorio, sería como el dueño nomás. 10 suena bien, pero tiene un problema 10 comparado con 3. ¿Cuál? Ponerse Es de que es acuerdo. par, entonces elegir es Tienen más menos difícil. poder cada Eso uno. es. Bueno, tienen menos poder, pero es par. Entonces podrían votar 5 y 5. Si 5 están a favor y 5 en contra de construir una planta en Renca, invento. ¿Quién decide? Al final es que tiene distintos porcentajes, entonces los que hacen el Pero, porcentaje más pero alto, ojo, los directores todos representan el mismo porcentaje. Los accionistas Ah. tienen distintos porcentajes. Por eso que si hay 10 directores, si tú tienes el 10% de las acciones, puedes elegir a uno. Ya, después, obviamente, hay otros temas más complejos del gobierno corporativo, que si tú votas por un solo director o puedes acumular tus votos para varios directores, etcétera, ya. Pero trascendiendo de esas cosas más complejas que no van al caso, y si tú tienes el 10% y son 10 directores, uno lo elijo yo. Pero si yo tenía el 3%, me tengo que asociar con otro que tiene el 5% y otro que tiene, no sé, 1, y hacemos 9 y le ganamos y votamos por este director y listo. Y en general esos accionistas que son pequeños, que tienen pequeñas participaciones, eligen al director independiente. El director independiente normalmente el mejor de los directores, fundamentalmente porque él no está ahí porque es amigo de A, de B, de C o de D, sino que se está jugando el pellejo como director. Por lo tanto, defiende el mejor interés de toda la compañía e inclusive trasciende a veces de los stockholders, de los accionistas, y va por los stakeholders, que es el concepto más moderno, digamos, de las finanzas empresariales, en el sentido de que defiende a todos los grupos de interés. Entonces, las mejores prácticas, y también lo comentaba con la otra sección, por ejemplo, muchos indicadores están viendo los KPI o los resultados clave o indicadores claves de éxito de ESG. ESG es Environmental, del medio ambiente y responsabilidad social, Social and Governance, y de los directores, que son parámetros súper importantes. Es carbono neutral, cómo está en términos de equidad de género, cómo está en distribución de edades, etcétera. Y las memorias, más allá de los estados financieros, incluyen muchos más de esos indicadores normalmente. Y en especial las empresas que tienen buenos indicadores de ESG tienden a rentar más en la bolsa. Y además, por otro lado, hay importantes estudios que dicen que las mujeres gerentes generales son mucho mejores que los hombres gerentes generales, y aún así las empresas son idiotas y tienen más gerentes generales hombres.
lo cual es tonto desde el punto de vista del accionista, porque son mucho más eficientes, menos tiempo ocioso, se toman menos tiempo en tomar las decisiones críticas de la empresa, etcétera. Entonces, hay una serie de factores que contribuyen a la rentabilidad del accionista. Sea que esta rentabilidad es, como lo veíamos en la clase anterior, con mayores dividendos o con alza en el precio de la acción, que son fundamentalmente los dos como flujos de caja que podría recibir un accionista producto de invertir en ciertas acciones. ¿Se entiende? Entonces, si los directores son pares y empatan, el presidente del directorio elige. Por eso que el presidente del directorio tiene una responsabilidad más alta y en general su remuneración en la dieta, o si esto es un porcentaje de la utilidad o con el precio de la acción, etcétera, es más alta que el resto de los directores. Primera cosa. Segunda cosa, los accionistas tendrán que tener participaciones grandes o participaciones pequeñas en la empresa. Piensen en esto. Yo quiero poner una planta en Renca, ustedes quieren poner la fábrica en San Bernardo y no nos vamos a llegar a poner de acuerdo. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes para llegar a poner la fábrica en San Bernardo? ¿Cómo lo harían para obligarme a mí a poner la fábrica en San Bernardo? No otorgando financiamiento en el caso de que no se haga donde el accionista quiere. Pero ustedes son los accionistas. Ustedes tienen 35, yo tengo 25 y ahí está. Ustedes So, para asociarse obligar con los demás accionistas que quieran ponerla en San Bernardo. hasta conseguir cuánto. El 50 51. Más del del 50. 20 o el Ahí 50. ya nadie se va a oponer. Porque si yo hago lo mismo, pero consigo 49 y ustedes 51, ustedes ganan. Y listo, pues ya fue democrático, lo escuchamos todos, pero igual la ponemos en San Bernardo y ya está, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, lo que podría pasar ahí es que esta propiedad concentrada es algo que depende súper harto de las regulaciones que decíamos al principio. Entonces, por ejemplo, uno ve que, ¿quién es el dueño de Cencosud? Nadie sabe quién es el dueño de Cencosud. Horst Polman, listo. El porcentaje que tiene Horst Polman es 55, 58% de las acciones, pero por el contrario, ¿quién es el dueño de Microsoft? Bill Gates. Bill Gates. Y Bill Gates los últimos 20 años jamás ha tenido más del 10% de las acciones. Entonces, lo que ha ocurrido en el mundo es que la propiedad de la empresa en los mercados donde la regulación es mucho más dura, como en Estados Unidos, entonces ha ido más en la línea de que aunque yo tenga el 1%, mi voz o lo que diga es tan importante como si fuese el 55%, donde las regulaciones son más light, digamos, son más débiles. En todo lo que dijimos, uso de información privilegiada, transacciones en la bolsa, corretaje, etc. Todas las complejidades que puede implicar tener un mercado donde las empresas se puedan financiar, entonces han tendido a concentrar la propiedad. Por ejemplo, en Japón lo que se ha hecho mucho es que los bancos le prestan plata a la empresa siempre y cuando también participen en las acciones de la empresa. Entonces han evolucionado, por ejemplo, en Japón y en Italia se vio mucho que quizás en 1800, digamos, siglo XIX, estaban súper concentradas porque eran muchas propiedades de la mafia, etcétera, de los yakuza, de lo que la mafia que haya de Sicilia, no sé, la Camorra, y entonces eso evolucionó quizás a otro tipo de regulaciones que iban a desmenuzar eso, a que la propiedad tendiera a bajar, pero para eso fue complementado de una regulación mucho más extensa. Y entonces quizá eso ha debilitado, por ejemplo, en términos de la empresa y del volumen, de lo atractivo que se vuelve el mercado financiero a Japón en desmedro, por ejemplo, de Hong Kong. Y Shanghái también, más light, ha sido más atractivo últimamente. Entonces, algunos inversionistas buscan eso, pero quizás también hay estos inversionistas que vienen de vuelta y dicen, mira, yo prefiero tener el 1% de 100 empresas que el 100% de uno. Por si acaso, por un efecto de diversificación, a que si una empresa le va mal no lo pierda todo.
pero para tener un porcentaje pequeño y que en realidad no me vayan a estafar, que los gerentes actúen en el mejor interés mío, etcétera, ojalá que la regulación sea súper fuerte. Y entonces ahí los países particularmente o las bolsas de comercio tienen un trade-off entre que regulo súper harto, pero eso espanta a algunos inversionistas, pero también atrae a otros. Entonces quizás tengo menos, pero de mayor calidad, o tengo más de menor calidad. Y ahí sobreviven las bolsas. ¿Entiendes? Entonces así es como los inversionistas han tomado mayores o menores participaciones en la empresa. Pues entonces pensémonos en el extremo. Si tú tienes el 1% de las acciones y hay que elegir a 7 directores, por ejemplo, ¿cuántos directores puedo elegir? Con el 1% de las acciones. ¿Cuántos de los 7 directores puedo elegir? ¿A uno solo de ellos o no? ¿Con el 1% de las acciones? Pero no, No, que el yo no ¿Ninguno? voy. A ninguno, ¿no? No. Entonces, ¿qué poder tengo? Casi nulo. Ninguno. Nada, listo. Ahí estamos en los extremos. Que tú dices que hay que pintarlo de color verde, ya listo, lo pintamos azul, porque tu voto no vale nada. No es que no valga nada, pero en términos de poder, acuérdense que lo que nosotros decíamos en la clase anterior es súper importante. El poder es cómo influyo yo en el rendimiento de las acciones, pues que me paguen más dividendos, que suban en la bolsa. Y eso fundamentalmente se explica por las 3 grandes decisiones que dijimos. ¿Dónde invertir? ¿Cómo financiar y qué voy a distribuir de esas utilidades que tenga la empresa como dividendos, como retiros, como réditos, como quieran llamarlo, pero la parte que me van a pagar la empresa a los accionistas? ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo el 1%, lo que diga no influye significativamente en eso, pero si tú tienes el 51%, influyes mucho en lo que ocurra. ¿Se entiende? Si tú tienes el 30% de una empresa y hay que elegir 7 directores, más o menos ¿cuántos directores elijo? 2. 2. Entonces, ¿elijo a la mayoría? No. No. ¿Me van a escuchar? Sí. Sí. 2 de 5 al menos va a quedar registrado en acta y probablemente si yo me opongo a todo en algo te van a hacer caso. Entonces, eso es lo que vamos a llamar influencia significativa. Tu voto importa, pero no es el mayoritario. Quizás, ojo, no es que aquí todos van a llegar a quedar peleados forever, porque imagínense que ustedes no quieren hacer negocios con alguien que les cae pésimo. Eso quizás alguna vez en la vida ocurre en la empresa, pero si ustedes empiezan un negocio con un amigo, una pyme, etcétera, obviamente lo que ustedes creen va más o menos en la misma línea. ¿Se entiende? Que después en la fusión y las combinaciones de negocio puede ser otra cosa, que lo vamos a discutir, lo vamos a ver en los números en la siguiente clase, es distinto eso, ¿se entiende? Porque piensen que al final esto es cuando tú inviertes en una empresa y un porcentaje importante, no un porcentaje pequeño, como un matrimonio, pues al principio tú no crees que te vas a separar, entonces al principio todos están de acuerdo, que después eso resulte en la práctica algo distinto, es totalmente otro tema, pero en principio tú dices, ah, yo quiero hacer la planta acá, yo también, listo, estamos de acuerdo y quizás nunca van a pelear los accionistas. ¿Sí? Entonces, si tenemos el caso en el que 2 accionistas tienen el 50%, entonces es algo que vamos a llamar el control conjunto. Y el control conjunto es una cosa rara, no es tan evidente. ¿Entiendes? Entonces vamos a decir, mira, esto debe tener un sentido que es el horizonte de inversión. Entonces imagínense que ustedes van y compran el 60% de una empresa. ¿Eso es una inversión de corto o de largo plazo? De largo plazo. De largo plazo. Si no, hubiera comprado menos acciones. O porque fíjense, cuando tú tomas el control de la empresa, tú sinceramente crees que puedes hacer las cosas mejor que el que estaba ahora. ¿Se entiende?
Porque fíjense que puede pasar algo. Si yo veo acciones que valen 100, ese es el valor razonable, el fair value, el valor justo, y yo le ofrezco 100 a ustedes, ¿me las venden o no? ¿Ustedes me venderían las acciones que valen 100 si yo les ofrezco 100? No, porque No. uno espera al final que suba el valor al futuro. ¿Pero por qué esperarían que suba? Usted dice que la acción vale 100, pero que obviamente costó un poco menos, o sea que habría ganancia. No, el valor justo, el fair value es 100 y yo les ofrezco comprársela en 100. ¿Cuánto ganarían? Nada. Nada. Entonces, ¿quieren vendérmela? No. No. Ya. Para que ustedes me las vendan, ¿qué debo ofrecerle? Más de lo que Valor vale. superior a más de 100. lo que... Eso es. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que todavía no hemos visto ni un asiento, ni cuentas, nada, solamente que tenga lógica. Entonces uno va a decir, listo, yo les tengo que ofrecer, digamos, 120. Esos 120 consideran un premio o una prima por control, 20%. Podría ser que esa prima sea mucho más alto. Si valen 100, ¿cuánto quieren ustedes para que me vendan sus acciones? Bueno, obviamente infinito, pero ¿en qué momento ustedes dirían este es buen negocio? Cuando supere yo creo que 150, no sé. ¿50% extra? ¿Alguien piensa algo distinto? Según yo, si es que ya un 10% ya es bueno. No, Depende. eso les diría que es malo. Por ejemplo, Búpitas cuando adquirió Cruz Blanca ofreció 10% extra, la acción valía más o menos 450 y ofrecieron quizás incluso un poquito más del 10%, ofrecieron 510 pesos si mal no recuerdo hace algunos años, entonces eso hubiera sido algo así como el 13,13% y nadie le quiso vender la acción. Como nadie se lo quiso vender y tú te quieres quedar con el control de la compañía, entonces, ¿qué tengo que hacer? Creo que no. ¿Qué tengo que ofrecer? Más o menos plata. Más. Más plata. Eso pasó el año pasado en la clínica Las Condes. Cecilia Carlesi, que es la accionista controladora ahora, no le gustaba el directorio ni los actuales accionistas, entonces dijo, ya, pues yo le pago más que todo lo que puedan y todos los que quieran véndanme sus acciones y esto se va a declarar exitoso hasta que sea tanto. Y eso se llama una oferta pública de acciones, una OPA. Entonces, ya, si me quieren vender el 95%, el 100% o el 0% de las acciones, está bien. ¿Se entiende? Y ahí la ley considera un plazo, un margen, el cómo tiene que informarlo en el diario, que tiene que avisarle a todos los accionistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso está regulado. Entonces ahí uno dice, bueno, pero hay que pagar un extra. Eso es mínimo. En China, por ejemplo, el último estudio que se hizo fue como el 2017, 2016, había que pagar en promedio el doble. El premio por control era el doble. En Chile, por ejemplo, cuando Cencosud compró Almacenes París, la acción de Almacenes París valía el año anterior, 2004, 2005, en la bolsa, algo así como 500 pesos. Y Cencosud terminó pagando 960 pesos por acción, lo cual implica que pagó casi el doble. ¿Se entiende? Entonces tú tendrías que ofrecer este extra para obtener el control. Pero fíjense, si ustedes me pagaran los 150 que dijeron, o al revés, yo les pagara 150, ¿cómo recupero los 50 extra que pagué? Porque fíjense que si yo las compré por 150 y las trato de vender en el mercado, las voy a vender por 100. Entonces yo sobrepagué por una razón. ¿Por qué razón? Por el beneficio que me va a brindar a futuro esa empresa. Duro, ¿o en cuánto tiempo? Es indefinido. Ya, y eso tiene más cara de largo plazo que de corto plazo. ¿Se entiende? Por eso que cuando uno toma una participación importante habla del largo plazo. Por el contrario, pensemos en las empresas que tienen
una participación pequeña en las acciones de otra empresa. Estamos pensando de una empresa en otra empresa o una persona que haga la contabilidad con acciones de otra empresa. En ese sentido, equivalente. Entonces, si tú compras una acción de una empresa que tiene 100 millones de acciones, ¿es una inversión de corto plazo o de largo plazo? Corto plazo. Corto plazo. ¿Por qué? Porque no estoy adquiriendo nada de control. ¿Y esa es la única razón para comprar una acción? Porque tengo como objetivo venderla en el corto plazo y tener ganancia, ¿no? Ya, o sea, tu objetivo es trading, negociación de corto plazo. ¿Sí? Pero alguien podría comprar una acción por otra razón. ¿Por qué otra razón? ¿Por qué razón hubieran comprado una acción de un equipo de fútbol chileno? Porque me gusta ese equipo. Listo, pues una Por el razón. factor emocional al final. Ya, por eso nosotros dijimos en la clase anterior que habían al menos razones emocionales, digamos, y algunas razones financieras. Entonces, si tú dices, oye, es que yo no quería que quebrara, ya, pues entonces una inversión que podría ser de largo plazo. Tú quieres comprar una acción de un colegio, ¿por qué compraría una acción de un colegio? Por si quiero poner a mis hijos en ese colegio. Y eso, ¿cuánto uno esperaría que máximo, ojalá estén en el colegio los hijos? Hasta que salgan. ¿Cuánto? Son como 14 años. No, 14 años. Entraron en prekinder por 14 años. Entonces, si repiten más, pero eso es obvio que es una inversión de largo plazo. Entonces, si tú compras una acción que mostramos 16 millones del club de golf y a ti te gusta el golf, oye, no es que me guste hoy día y mañana no me gusta, sino para qué voy a invertir 16 millones. ¿Se entiende? Entonces puede ser que tu espíritu sea tanto de corto plazo como de largo plazo. Ahí no es claro. Y con el espíritu que tú lo hayas comprado, lo mismo que hemos dicho en todos los otros casos, cuando hemos hablado de propiedades, plantas de equipo, activos intangibles, inventario, lo que sea, influye en la contabilización. Por eso que aquí lo más importante primero es la lógica, después los asientos, eso es lo menos importante. ¿Se entiende? Entonces uno diría, bueno, pero si yo me compro el 30% de la empresa, ¿cuál será tu horizonte de inversión? ¿Corto o largo plazo? Si compro el 30% de una empresa, digamos de una clínica. Largo, ¿no? Largo Pero plazo. Ah. Pero fíjense por esto, porque ya tú compraste el 30%. Si tú quisieras vender eso, voy a ofertar demasiado. Si hay un exceso de oferta, ¿qué pasa con el precio de mercado? Va a disminuir. Va a disminuir. Ya, listo. Lógica económica. Entonces, para que tú no termines vendiendo a precio de huevo, ¿qué vas a tener que hacer si es que se te ocurriera desinvertir y comenzar a vender esa participación importante? Venderlas de a poco, venderlas a tus compañeros, ¿o no? Eso También es. puede ser, o sea, el resto de los accionistas. Y eso podría esperar mucho tiempo. O sea, miren, a mí me pasa un caso real con un cliente que hace 4 años y medio, abril del 2016, me contrató para valorizar la empresa y le quiere vender al socio. Y el socio no le quiere comprar o le ofrece, la empresa valía 1.000 millones, le ofrece 200, entonces, y están peleados ahí a muerte y demanda y cosas en el diario, etcétera. Y eso puede tomar mucho tiempo, porque en el fondo, como una sociedad anónima cerrada, no puede ir y tirar su acción en la bolsa. Solo le puede vender a los socios, pero dice, mira, yo tengo el 25% de las acciones y ese 25%, no tiene el control, no, yo quería la acción control. Ahora, porque ¿para qué me va a meter en un problema con un accionista que ya están peleados por el 25%? No, si me ofrecía el 51%, sí te lo compro. Es más fácil de vender la acción cuando tengo el control, les diría.
Entonces podría ser de muy largo plazo. Y ahí entonces uno dice, oye, está un poco atrapado porque en el fondo esa empresa, como es una sociedad anónima cerrada, no está obligada a pagar dividendos. Entonces no se puede deshacer de las acciones y capitalizar, digamos, la ganancia, pero tampoco recibe dividendos. Entonces podría ser esto un problema de muy largo plazo. Y obviamente si vamos e invertimos en una empresa mitimota, digamos, también es de largo plazo. ¿Se entiende? Entonces, primero el horizonte de inversión. Y después entonces la parte que le da el nombre a este curso, por la contabilidad. ¿Sí? No sé si alguien se perdió ahí más atrás, quizá. ¿No? Ya. Entonces, pensemos en lo siguiente. Como tú tienes dos casos aquí, vamos a poner el caso que sea de corto plazo y el que sea de largo plazo. Si tú tienes una acción, ¿qué te interesa saber sobre la acción? ¿El costo amortizado o el valor razonable? El valor razonable. El valor razonable. ¿Y por qué no el costo amortizado? Porque va a depender del valor razonable cuánto va a costar esa acción para poder venderla en el corto plazo. Pero yo no la quiero. Bueno, entonces en el largo plazo. Si la inversión es de largo plazo, ¿me importa el fair value o el costo amortizado? Eso podría aparecer en la prueba de pasado mañana, los que decían rendirla. Si yo tengo un bono que lo voy a aguantar en el largo plazo, ¿qué te interesa ver? ¿El costo amortizado? El costo amortizado. Ya. ¿Cuánto va a amortizar una acción de lo que el inversionista, valga la redundancia, invirtió en la compañía? Miren, esto es súper importante. Un bono, a menos que sea un bono perpetuo, tiene un vencimiento. Por eso que hay una tabla de desarrollo de por medio y tú dices, hay un calendario de pago, esto me paga 100, 200, 500, 800, 10.000. Entonces tú dices, oye, y esto lo van a ver en el caso de Unimark después. Yo tengo un préstamo o tengo un bono que promete devolver el 10% en un año, el 25% en 2 años, así sucesivamente, listo. Hay una amortización. Cuando tú vas y compras las acciones de una empresa, sea la que sea, Copec, ¿cuánto te promete pagar Copec de vuelta? Copec misma nada. Nada. Por eso que aquí, ante la duda, siempre uno tiene que volver a lo más básico, el marco conceptual. En el marco conceptual uno tiene dos cosas. Mire. Primero, que el patrimonio es el derecho residual que quede sobre los activos después de pagar todos los pasivos. Entonces, un derecho residual, no te prometo pagar nada, cruza los dedos, si algo queda, ahí está lo que sobra. Por otro lado, la contabilidad está preparada bajo dos hipótesis o principios fundamentales. Uno, que se hace hacia atrás, así que la contabilidad es de vengado. Lo segundo es que cuando tú armas una empresa, ¿cuándo esperas que quiebre? Nunca. 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 Hipótesis de la empresa en marcha. Entonces, fíjense, las acciones no tienen vencimiento. Por lo tanto, no podría haber una amortización porque yo jamás prometí devolverte algo. Lo que ocurre ahí es que tú podrías recibir dividendos, perfecto, pero eso no es una devolución del capital porque fíjense que un bono cuando amortiza, el pasivo disminuye, te debo menos plata. Si la acción me paga los superdividendos, yo sigo siendo el dueño del mismo porcentaje de la empresa. No es que me deba menos la empresa. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. Entonces no existe el concepto del costo amortizado para las acciones, para los instrumentos de renta variable, porque no hay una amortización de por medio. Jamás. ¿Se entiende la diferencia o para alguien no es tan claro? ¿Se entiende? Entonces fíjense. El vencimiento de una acción no existe. Entonces, ¿cómo debería valorizar la acción?
Ah, el valor razonable, pues, ¿no? Sí, pero ¿cómo calculo eso? Igual que cualquier cosa de este curso, pues ¿cómo debería valorizar Precio de cualquier cosa? adquisición. Valor presente, ¿de qué cosa? De la acción. No sé qué es. El valor presente de los dividendos, ¿o no? Eso es, porque las acciones te pagan dividendos, los bonos te pagan cupones, los contratos de leasing te pagan cánones y la opción de compra, los préstamos te pagan cuotas, etcétera. Bueno, todos son flujos de caja. Entonces el valor presente de los dividendos, ya, y si yo no creo que la empresa quiebre nunca, entonces ahí hay una perpetuidad, o la aproximación más práctica es una perpetuidad. ¿Se entiende? Entonces eso es algo que uno debiese tener como claro aquí. Entonces uno dice, mira, no conozco el concepto del costo amortizado, voy a ir por la línea del fair value. Esta es una R. ¿Sí? Entonces en ambos casos voy a ir por el fair value. Entonces fíjense que si el valor sube y tú vas a vender la acción mañana, ¿ganaste plata o no? Sí. 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 Listo. Entonces, en ese caso, uno va a decir que el valor es a través de resultado, ¿sí? Del estado de resultado. Entonces aquí no hay ninguna diferencia con un bono, con un activo biológico o con una propiedad de inversión. Todos son medidos al valor razonable con efecto en resultado. O sea, el asiento es súper simple. Pero después de que dijimos, oh, tiene tanto, en verdad no influye, y yo tengo el espíritu de corto plazo y en realidad esto se negocia ya. Después de todo eso uno dice, mira, si la acción sube en 20 pesos, entonces aumenta el valor de esa inversión temporal, del activo financiero, de las acciones, como le hayan llamado a esa cuenta, y eso es lo que cargo, y por el otro lado abono la ganancia por ajuste a valor razonable. Lo mismo que hacíamos con propiedades de inversión. Por el otro lado, uno dice, mira, si baja de valor, entonces cargo la pérdida por ajuste a valor razonable, porque las pérdidas crecen por el debe, y abono la acción, la inversión temporal o la cuenta de activos que tengamos como contrapartida de eso. ¿Se entiende? Como tú la tienes para negociación en el corto plazo, tú esperas venderla, entonces por eso que va directamente a resultado. En cambio, si tú tienes una acción de un colegio, del club de golf, etcétera, y tú tienes que la estás midiendo al fair value y sube de valor, ¿ganaste plata? Si sube de valor una acción del colegio de tu hijo, ¿ganaste plata? ¿Sí o no? No, porque tampoco lo voy a cambiar de colegio, en verdad. Eso. Entonces, Entonces, pero sí subió de valor, entonces no debería pasar a través de la utilidad y las pérdidas, debería pasar a través de las cosas raras. Reserva. ¿Se entiende? U otros resultados integrales, como quieran llamarle. Y entonces fíjense que justamente esto agrupa una parte importante de las cosas que hemos hablado en este curso, porque uno dice, mira, si yo lo muevo a través de resultados y subieron el precio de las acciones, yo gané más plata. Entonces, como ganaste más plata, ¿qué esperarán más los dueños de la empresa? Mayor dividendos, ¿no? Eso es, más dividendos. Y los dividendos implican un desembolso. Se volvió loco el lápiz. Los dividendos implican un desembolso de efectivo. Caso de Molplaza. Cuando ustedes resolvieron el caso de Molplaza, una de las principales explicaciones de por qué Molplaza ocupaba el modelo del costo en vez del modelo del valor razonable para contabilizar sus propiedades de inversión, a diferencia de lo que hace Senco Shopping y lo que hace el Parque Arauco, es fundamentalmente que la empresa, si hubiese revaluado todas esas propiedades de inversión, debiese reconocer 1,3 billones de pesos en el estado de resultados.
Y uno dice, no, es que va a pagar más impuestos. No, eso es falso. Eso en realidad es que eso se mide bajo contabilidad tributaria y eso es otro universo. Súper interesante que después cuando tomen el electivo de tributaria con el profesor Carrasco van a ver ese universo. Pero financieramente no es así, no existe eso. Entonces tú dices, bueno, pero es que si gano 1,3 millones, los accionistas van a decir, a ver, págame los dividendos. Ah, es que no tenemos caja. ¿Por qué? Porque esta revaluación es acumulada de los últimos 5, 6, 7, 8 años que han subido de valor. Pero no hay una contrapartida de efectivo. Entonces, como no tengo cómo pagar, si ya vende los malls para pagar, es que entonces ya no es el mall, es que nuestro negocio es la renta, no es vender, ya. ¿Se entiende? Por eso se complica. Pero si tú dices, oye, subió, pero va a través de reservas, chao, pues no es que haya ganado dinero extra. ¿Se entiende? Entonces, el caso 1 es como si fuese prácticamente igual que una propiedad de inversión. El caso 2 es prácticamente como que fuera una propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? A diferencia que la propiedad planta de equipo, cuando subía de valor la primera vez iba a reserva y después podían suceder varias combinaciones, o pues, si bajaba iba a resultado. Ya, pues en este caso siempre va a ir contra reserva. ¿Sí? No es simple. Dudas. ¿No hay dudas? ¿Seguros y seguras? Profe, entonces yo voy a poder cargar una reserva tanto positiva como negativa. En el caso de las acciones, sí. Para Ya, las perfecto. propiedades planta de equipos, no. O sea, hay otras reservas, coberturas contables, así como que tú tienes un préstamo en el extranjero que podría hacer eso. Si hay tú tienes que transcribir o transformar ciertos estados financieros, así que están como en wones coreanos, y tú presentas los estados financieros en dólares y eso te produce algún efecto, también va a ir en reserva, y esas reservas podrían ir hacia arriba o hacia abajo. Las de las PP no, pues la PP si se te agota la hora y paso a pérdida. En este caso podría tener reservas, por ejemplo, con saldo deudor, o sea que resten para el patrimonio. ¿Sí? Ya. Entonces, ese en el fondo es fácil, porque fíjense, tú comprarías una acción porque te entrega ¿qué cosa? Dividendo. Dividendo, listo. Entonces, cuando te pague los dividendos, tú vas a cargar el efectivo y vas a abonar el ingreso por dividendo. En cualquier caso, listo, es simple. Eso es todos los asientos que hay que hacer. ¿Entiendes? Si sube, ganancia; si baja, pérdida; si me paga dividendo, entra caja e ingresos por dividendo. Eventualmente alguien podría decir, oye, declaró el dividendo, ya, entonces podría ser el activo de dividendos por cobrar contra el ingreso por dividendo y después cuando cobre realmente esos dividendos, no sé, una semana después, entra caja y sale dividendos por cobrar. Pero en el fondo es algo súper simple. ¿Se entiende? Cuando uno ocupa el concepto de influencia significativa, o sea, yo meto la cuchara en las decisiones, aunque finalmente quizás no sea la decisión que sí o sí va a resultar, entonces lo que se ocupa es el método de la participación. Porque aquí lo que se habla es que la empresa tiene más bien una empresa que es asociada, que es el concepto que más se utiliza en Chile, o coligada, bien utilizado algunas veces en Perú, en España y en México fundamentalmente. ¿Se entiende? Entonces tú tienes esta empresa en la que invertiste 30%, no sé, porque tú vas a ocupar la instalación una parte del tiempo nomás, así como los tiempos compartidos, o yo necesito el camión tales días del mes que tú lo tenés votado, hagamos una sociedad y cada uno ocupa los camiones un porcentaje proporcional a la propiedad. Ya, es buena idea. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que tú dices es, mira, al principio prácticamente todos los activos de la compañía debiesen contabilizarse a qué valor, Al del costo inicial. al costo. Listo. Ya, eso
Es algo, lo mínimo que uno debería saber para pasar este curso. ¿Se entiende? Por eso que en activo intangible, en propiedades, plantas y equipos, para el activo por derecho de uso, para la propiedad de inversión, para los inventarios, para cualquier cosa, uno dice, oye, estos son parte del costo o no, y siempre al costo. Son muy pocos los que se van a valorizar al fair value, y además lo que discutíamos en el primer control de lectura, cuando decíamos al principio del curso, y esta discusión entre el costo y el fair value no son cosas diametralmente opuestas. Si tú vas y me vendes una acción en la bolsa a mí, entonces hay una transacción independiente, esa es la definición del fair value. Y yo te pagué el fair value a ti y a mí me costó el fair value, así que el costo es igual al fair value. Después replicamos una idea más o menos similar para los malls. Cuando nosotros dijimos las propiedades de inversión deben medirse al fair value. Y el extraño caso en el que tú ocupes el costo, por eso después hicimos el caso Mall Plaza, es particularmente porque en algunos momentos del tiempo el costo podría ser súper parecido al valor razonable. ¿En qué momento del tiempo? En el periodo de construcción. ¿Se entiende? Entonces no es que sea algo súper distinto, pero tú dices, mira, el método de participación es que tú compraste el 30% de las acciones y listo, las voy a contabilizar por eso. Quizás esas acciones valen más o quizás valen menos, porque quizás tú tienes el 30% ahora y eso es lo que le vamos a poner los números en la próxima clase, pero tú compraste el 10% en los años 70. Compraste el 10% en los años 90 y acabo de comprar el último 10% y ahora tengo 30%. Pero quizás yo compré todo el 30% antes de ayer. Y otra cosa. O miren el caso de la TAM Airlines. La acción de la TAM en diciembre del año pasado valía 9.000 pesos. Y Delta compró el 20% a 11.000 pesos cada acción. Y eso le costó más o menos 2.000 millones de dólares. En marzo, después de los peores momentos de la pandemia, particularmente para los mercados financieros, 3 lunes negros en que las acciones caían y caían y caían, toda la empresa valía 2.000 millones de dólares. Entonces uno podría decir, oye, es que mira, a TAM le habían costado menos, o a otro accionista que era Qatar Airways, o a la familia Cueto le habrá costado distinto. Bueno, por eso queda el costo. ¿Se entiende? El costo no debe ser el mismo para todos lados. O miren en los bonos, súper importante para el SAO, los que decían hacer esa prueba 2 adicional, digamos. Yo vendo un bono por 1.000. Entonces, si yo lo vendo por 1.000, ¿cuánto caja le va a entrar al emisor del bono? ¿Le entran los 1.000? ¿Sí o no? No, No, ¿por qué no? no. O sea, en un principio sí. No, en un En principio un no. principio sí, pero después no, porque tiene que pagar los intereses Ah, ya. Pero que se van eso es los apagando como el intereses. tiempo. Pero tú eres Entel, tú eres la Universidad Diego Portales. ¿Cómo va y vende un bono? ¿A quién se lo vendo? ¿Y quién pone 42 millones de dólares para construir la sede de Huachuraba? O sea, específicamente, no sé, pero debe ser alguna empresa que tenga mucho capital y dinero que sea capaz de comprar mi bono y también arriesgarse como a través de la tasa de riesgo, creo que se llamaba, si, ver si lo compra o no. Ya, pero ¿cómo encuentro esa empresa? Imagínense que ustedes O quisieran sea, en el vender su casa. mercado. Pero ¿cuál es el mercado? ¿En La Vega? El mercado de bonos, pero por medio de un no, pues por medio de un, no sé cómo se llama, tasador, creo. Pero es que no sé lo que es el mercado de sea- bonos. Suena bonito. Es cierto, eso es, pero no sé dónde queda. Piénsenlo En la con un bolsa. activo más simple. En la bolsa no sé dónde queda. Pero ustedes quieren vender un auto o una casa. ¿Qué hacen? Voy al banco. ¿Para vender la casa? Lo publico en Mercado Libre o en Yapo. Listo. Eso es, pues ahí un mercado. Pues, o lo publico en Facebook. Y le pago para que lo coloquen en mejores partes, etcétera, en Instagram, no sé, en TikTok, en lo que sea. Y entonces ahí hay un mercado, pues entonces tú vas a un corredor de propiedad y el corredor de propiedades se preocupa de mostrar la casa, etcétera y todo,
pero el corredor de propiedades no trabaja gratis. Y aquí exactamente lo mismo. Entonces los corredores de bolsa son los que justamente conocen a especialistas y contrata un banco de inversión y que haga que esto se vea bonito y hace el roadshow y vende la empresa en el Chile Day, en Inglaterra, en Japón, en Estados Unidos, etcétera, y se pasean por el mundo, pero eso cuesta plata. Entonces yo ya, mira, se colocó el bono por 1000, pero una tajadita, 50 son para mí, pues entonces te llegan 950. Y por el otro lado, tú dices, ya, pues, ¿cómo lo vendo? No puedo ir a venderle una persona contra una persona. Son los corredores de bolsa, pueden transar cosas en las bolsas, tiene una licencia para eso. Entonces, al otro lado hay otro corredor de bolsa que compra. Entonces, tú dices, tú eres el fondo de pensiones soberano de Noruega, uno de los fondos más grandes del mundo. Tú dices, ya, yo quiero acciones de esta empresa. Listo. ¿Cuánto valen? 1000. O el bono. Vale 1000. Ya listo. Y yo cobro el 2% de eso. Lo mismo que los corredores de propiedad. Le cobran al comprador y le cobran al vendedor la mayor parte de las veces. Lo mismo que si yo voy a vender un auto y el notario ya le va a cobrar por la inscripción, etc. Todos esos costos son adicionales. Entonces, 1000 son para él y además deposítame los 40. Ah, ya, 1040 me costó. Fíjense que no es simétrico, es probable que los costos de adquisición de un bono o de una acción sean más bajos que los costos de emisión de las mismas. Porque el emisor tiene que pagar la clasificación de riesgo, los costos legales, hacer el roadshow, etcétera, y el corredor de bolsa. Y en cambio, el que compra solamente tiene que pagar el corredor de bolsa, esencialmente. Entonces, el costo no es lo mismo para todos lados. El fair value probablemente sea el mismo para los dos lados, porque es fair, es justo, es razonable. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que más allá de los asientos, esto tiene una lógica. Tú dices, ya, a mí me costó el 30% me costó 1000. Ya listo. Entonces, ¿cómo recupero los 1000 que invertí? ¿Cómo recupero los 1000 que invertí en una empresa que tengo el 30% de sus acciones? A través de los dividendos. A través de los dividendos. Entonces, fíjense, tú la contabilizas por 1000 al principio, es el valor inicial, punto 1. Después, entonces, si tú ganas plata, si esa empresa gana plata y a ti te corresponde el 30% de eso, es una línea que aparece en el estado de resultados que se llama utilidades en empresas o en inversiones que están contabilizadas utilizando el método de la participación. Muy largo. Utilidad en asociada. Eso vamos a ocupar nosotros. ¿Te entiendes? Entonces tú dices, oye, esta empresa ganó 200 pesos y a mí me toca el 30%, entonces 60. Listo. Entonces, y eso es una utilidad que en general se declara fuera de la operación, porque es una inversión adicional al negocio principal que tú operas. Listo. Si la empresa pierde, por el contrario, por resta, ¿se entiende? Entonces tu inversión en la asociada sube por las utilidades que tenga, baja por las pérdidas que genere y eventualmente, si te paga dividendos, que sería tu cuarta situación o asientos posibles si lo quieren ver así, ¿qué le entra a la empresa cuando le pagan dividendos? Efectivo. Efectivo. Entonces, cargo efectivo. ¿Y qué abono? Los Pago dividendos, por- ¿no? Pero los dividendos, ¿qué? Mala mía, eso es parte del Cobro patrimonio. por dividendo. ¿Eso es una cuenta de ingresos, de gastos, de activos, de pasivos? Es un pasivo. O sea, no, es un activo, es una cuenta por cobrar al final lo mismo. Ya, entonces cuando declaraste eso debiste haber creado la cuenta por cobrar. O sea que eso sería el caso 1, pero este no es el caso, porque tú estás recuperando algo que sí esperabas ver. En el otro caso tú no esperas recibir los dividendos, porque ya dijimos, oye, es porque quiero jugar golf, porque el hijo vaya al colegio, o porque quiero venderla en el corto plazo. Quizás los dividendos no era algo sumamente importante. ¿Se entiende? Entonces aquí entraría caja y bajaría el valor de la asociada. Entonces, cargo efectivo, abono inversión en la asociada cuando pague los dividendos. Y ahí tengo los 4 asientos. Al costo al principio, después si hay utilidades, si hay pérdida o el pago de dividendo en que entra caja y disminuye el valor de la asociada.
No hay nada más, ¿se entiende? Pero de nuevo, o sea, los asientos suenan súper simples, pero es porque hay una lógica gigantesca detrás de eso. ¿Sí? Vamos a dejar para último el control conjunto. Si yo tengo el control de la empresa, entonces lo que se ocupa es el método de la adquisición. Y aquí de nuevo es súper importante la lógica que planteábamos al principio. El método de la adquisición implica que tú tienes una filial, es lo más utilizado para la empresa, o una subsidiaria. Es súper utilizado en España y en México normalmente, subsidiaria. Entonces, aquí hay una diferencia en lo que uno ve. Tú dices, mira, si yo voy a comprar el 60% de la empresa, tengo la obligación de entregar estados financieros consolidados. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes dos empresas, una en la que tengo el 100% de las acciones y otra de la que tengo el 60% de las acciones, tengo que juntar esto. Y eso va a generar una diferencia, por esta razón. Tú dices Cencosud. Cencosud es dueño del Costanera Center. El Costanera Center tiene un supermercado ancla. ¿Cuál es el supermercado ancla? Jumbo. El Jumbo. El Jumbo. Jumbo. Tiene una tienda de mejoramiento del hogar ancla. ¿Cuál? Easy. Easy. Y tengo algunas tiendas ancla. París. Todos son del mismo grupo. Entonces, fíjense, y esto puede recapitular parte importante de lo que hemos aprendido en el curso. Cencosud Shopping Center, el dueño del edificio, dice, mira, el mall, ¿qué es para ellos? ¿Qué clase de activo? Una propiedad de inversión. Propiedad de Una propia inversión. inversión. Perfecto, ya. El Jumbo es una propiedad de inversión para Cencosud Shopping Center. ¿Qué es la tienda que utiliza para el Jumbo? PPE. Cercano a. Pero fíjense que el arrendatario es el Jumbo y el arrendador es Cencosud Shopping Center. Obviemos que son del mismo grupo controlador, porque en el fondo no tiene exactamente los mismos accionistas, pero sí el mismo accionista principal. Entonces, el arrendador, que es Cencosud Shopping Center, tiene una propia inversión. ¿Qué activo tiene el arrendatario, que es el Jumbo? Un activo por derecho de uso, ¿no? Eso es. Ya, eso debiesen contestar si es que apareciera algo de ese orden el día sábado. Entonces tiene un activo por derecho de uso, que es algo súper parecido a una propiedad de planta de equipo. Por eso discutimos que algunas empresas le incluyen dentro de las propiedades planta de equipo y separan las propias de las de terceros, digamos, y otros la incluyen como un activo aparte, otro como parte de lo intangible, y que quizás tiene algunas características que se parecen un poquito más a un intangible. Pero fuera de papas, patatas, tengo un activo por derecho de uso. Y lo mismo con el Easy, lo mismo con París. Entonces tú dices, tengo 3 activos por derecho de uso y además tengo 3 propiedades de inversión. Tengo 6 activos. Pero en realidad, ¿cuántas tiendas hay físicamente? Si yo tengo un Jumbo, un Easy y un París, ¿cuántas tiendas hay físicamente? 3, no 6. Entonces, si yo agarro los 4 estados financieros individuales y los sumo, queda la embarrada. No es así. Es que esa empresa va a tener que sacar de esto en la consolidación. Entonces, todas estas transacciones intercompañía, que en realidad tú me prestaste plata, que yo te vendí, pero con un margen, pero yo no puedo ganar prestándole plata a la empresa hermana, etcétera, desaparecen de la contabilidad. Nosotros no vamos a entrar en el detalle de cómo se consolida, qué cosa hay que borrar, etcétera. Vamos a decir, mira, debiese presentar esto, porque si yo viera los estados financieros consolidados de Cencosud, entonces, ¿qué activos serían el Jumbo, el Easy y París por un punto premio? ¿Qué activos serían esas tiendas que está utilizada por los dueños por un punto premio? Propiedad, planta y equipo, en ese caso. Eso es, un punto premio. Propiedad de planta de equipo cumple con nuestra definición inicial, es un activo de largo plazo, tangible, que está para fines productivos y administrativos.
ante la duda, vayan a la definición esencial. Eso es lo más importante. Entonces uno dice, perfecto. Pero si tú me pagas más o me pagas menos, eso crea una diferencia importante. Por ejemplo, que algunos activos puedan valer más para ti que para mí, porque vamos a generar sinergia en las fusiones de LAN con TAM, etc. Entonces, si yo te pago de más, ¿qué activo surge cuando te pago de más? Por otro punto premio. Goodwill, una Goodwill, plusvalía, listo. ¿Cuánto dura el goodwill? es indefinido. Tiene vida útil Indefinido. indefinida. Entonces, ¿qué tengo que hacer todos los años? Cada año amortizarlo, o sea, deteriorarlo. Deteriorarlo. No sé si deteriorarlo, pero al menos probar que no se ha deteriorado. Y fíjense que el goodwill es lo que tú crees que no va a ir mejor, que vamos a fusionar nuestros negocios, que vamos a compartir toda esta logística, el know-how, la expertise, etc. Y eso vale algo. Y por eso cuando yo decía al principio, oye, si la acción vale 100 y yo le ofrezco 100, ustedes no me la venden, bueno, si yo te la vendo en 120, capaz que sí. En el método de la adquisición, tú revalúas todos los activos y todos los pasivos a valor razonable y la diferencia de eso te queda el patrimonio a valor razonable o algo que la normativa, la IFRS 3, dice el activo neto. Ya entonces eso te da 100. Pero aún así, yo podría decir, mira, para mí vale 150. Si yo le ofrezco 100 no vale nada, quizás 120 o 125 y nos encontramos a medio camino. Y entonces, ahí uno dice, listo, estos 25 son del goodwill. Y entonces, obviamente, lo que decíamos en activo intangible, cuando uno se está casando, no piensa que todo después podría ser un desastre. Entonces, el goodwill vale algo hasta que de repente la TAM Airlines, 31 de marzo de este año, 2.200 millones de dólares a resultado. El goodwill se evaporó. Porque fíjense que el goodwill es un activo intangible. Cuando la empresa quiebra, ¿cuánto valen los activos intangibles? Nada. Nada. Por eso que el valor residual tiende a... No todos, algunos podrían transferirse, pero el goodwill desaparece. Y eso le trae las mayores pérdidas en toda la historia. Lo mismo Itaú con Corbanca. Tuvieron que hacer un cargo a resultado importantísimo por el deterioro del goodwill, porque lo que parecía maravilloso antes ya no es tan maravilloso. ¿Se entiende? Último detalle. Entonces, fíjense. Si tú tuvieras control conjunto, depende si es una operación conjunta o es un joint venture. ¿Qué es más utilizado en realidad que el concepto del negocio conjunto que habla la norma? Una operación conjunta es algo bien simple. Oye, mira, los dos trabajamos aquí, tú te lleváis la mitad, yo me llevo la mitad de los ingresos, de los gastos, de los activos, los pasivos, listo. Chao, ningún problema. Si es un negocio conjunto, un joint venture, ahí uno dice ya. Si tú tienes la mitad y yo tengo la mitad, ¿quién tiene el control? Nadie. Nadie, listo. Eso es. No ambos. Ambos es un error, pero antes se hacía eso. Ya consolidemos proporcionalmente. Yo meto la mitad de todas las cosas al balance, tú metes la otra. No es así. Si nadie lo tiene, entonces lo que tiene que ocurrir es que en este caso va a haber influencia significativa. Así que los dos tienen la asociada, no es que los dos tengan una filial. O sea, si no puedo probar el poder, y entonces ahí típicamente las empresas que invierten en control conjunto, Hidroaicén era mitad, o las empresas petroleras típicamente, ya yo me quedo con el petróleo, tú con el gas, pero yo yo llevo los buques, tú construyes el gasoducto, etcétera, se van a media, pero las dos tienen como la misma expertise, pero podría pasar en otros casos como Alto Maipo, en el que una empresa minera como Antofagasta Minerals se asocia con AES Genera, una empresa eléctrica. Los porcentajes reales no son 50-50, pero si suponemos que son 50-50 en un proyecto eléctrico, ¿quién va a tener el control de la operación día a día? ¿La empresa eléctrica o la empresa minera? De un proyecto, la eléctrica. ¿Se entiende? Tiene la expertise, tiene el know-how de eso. Entonces, cuando hay un socio que es más bien capitalista, lo que los emprendedores llaman el silent investor, un inversionista que pone la plata y chao, dice, si tú sabes, si yo no me meto, o sea, a mí solo págame dividendo, bueno, en ese caso uno sí podría demostrar el control. Entonces, si uno puede probar el control, aplica el método de la adquisición sin ningún problema.
Si no hay una razón distinta al porcentaje de acciones, como la expertise o que algunas acciones votan más o menos, como la SOC y A y B que decíamos en la clase anterior, y alguno tiene el control, entonces, chao. En ese caso, ambas tienen influencia significativa, ambas la contabilizan como una inversión en la asociada y eso se rige con el método de la participación. Entonces, la próxima clase vamos a estar en eso. Le vamos a meter los números, vamos a pasar por todos esos tipos de... y vamos a ver fundamentalmente el problema si es goodwill o si es badwill para cerrar la idea de una combinación de negocios. Cuando una empresa va y se fusiona con otra o va y compra una y echa a los accionistas anteriores. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, yo tengo una, pero es de si es que va a haber, o sea, si es que esta materia tiene PowerPoint o no. No tiene PowerPoint. Ya, perfecto. Yo no, o sea, quizás el resto de los profesores sí. Así que quizás yo, porque les podría prometer que los voy a hacer, pero dudo que alcancemos en realidad con la cantidad de trabajo que tenemos. Pero posiblemente como en el metacurso siempre está el material de todos, quizás hay algunos profesores que se sienten más cómodos siempre haciendo PowerPoint y lo encuentran al final. Así que... Ya, perfecto, muchas gracias. ¿No hay de qué? Profe, Ajá. mañana el TEC van a ser grupos formados dentro de la misma clase o los hacemos nosotros. No al azar nomás, pues ahí, porque ahí como van a estar todas las secciones, o sea, nadie pierde, van a ser los mismos 3 temas del sábado pasado, entonces ojalá que es como, no que estudien así el triple de nuevo, sino como que capitalizar todo lo que ya estudiaron y después lo vamos a resolver, pues entonces mejor si son intersecciones, así como, creo que Ya. suma ahí que sean 100% al azar. Ya, muchas gracias. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ha sido todo entonces por hoy. Gracias por quedarse. Chao, profe. Profe, Chau, profe, chau. Ah, Ajá. profe, profe. muchas gracias. profe, Chao. yo tengo una pregunta, pero si podría